Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos. A ver, voltea a ver el que está a tu lado. Nada más velo. Quizás tu esposa, quizás tu primo, quizás tu esposo. Busquemos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y otra versión dice: sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un elemento necesario para poder ver al Señor. ¿Qué es la santidad? Es una obra que Dios hace en el creyente. ¿Quién la produce? Dios produce la santidad. ¿Okay? Entonces Dios quien produce la santidad en el creyente, por medio de la cual, fíjate, esto es súper interesante, por medio de la cual restaura su imagen. Porque el hombre ha perdido la imagen. Cuando el hombre cayó con Adán, perdimos la imagen de Dios, y es Dios mismo a través de la santidad que restituye o restablece la imagen de Dios en nosotros. ¿Quién la produce? Dios. ¿Para qué? Para restablecer su imagen. Es decir, que podamos expresar lo que Él es. Él es amor, Él es gozo, Él es paz, Él es alegría. Y a través de la santidad nosotros tenemos entonces la capacidad de poder expresar su imagen. Esa obra de santificación, fíjate lo que hace nosotros, nos capacita. Digan conmigo: capacita. Dice ahí: para poder luchar contra el pecado que mora en nosotros, a medida que desarrollamos las virtudes de Cristo en nosotros. Entonces la santidad es producida por Dios con un propósito. ¿Cuál es? Restablecer o restaurar la imagen de Él en nosotros. Y a través de la santidad Él nos capacita para poder luchar contra el pecado. De otra manera, luchar contra el pecado es imposible. Por nuestras fuerzas no podemos. ¿Cuántas veces fuimos y le juramos a Dios: ya no voy a volver a pecar? ¿Cuántas veces después de pecar le dijimos: Señor, jamás lo voy a volver a hacer? ¿Y qué crees? 3 semanas pasaron y volvimos a hacer lo mismo. Ahora, ¿cuál es la serie? La serie se llama Matando al enemigo que llevamos dentro. No al que está a nuestro lado, no el que está en casa, el que no vino. No, matando al enemigo que llevamos dentro. Esa es la serie. Y nos va a llevar un mes y cachito para poder hablar acerca de esto. Y hoy el tema se llama: ¿es asunto de vida o muerte? ¿Es asunto de vida o muerte? ¿Entender esto es asunto de vida o muerte? Dile al que está a tu lado: de esto depende tu vida. Y ya explicamos qué es la santidad. Es una obra que Dios hace en el creyente para restituir su imagen y para poder manifestar sus virtudes. Para que la santificación sea posible, Dios tiene que liberarnos del dominio del pecado que hay sobre nosotros. Desde el momento que nacemos de nuevo, desde el primer momento que nacemos de nuevo, somos libres del pecado. Cuando recibimos a Jesús y nos dimos cuenta que nuestra vida sin Él era nada, y está mal dicho, y le dijimos sí a Jesús porque Él nos buscó a nosotros, pero cuando tuvimos ese entendimiento, en ese momento somos libres del pecado, de toda la maldad que el pecado ha producido en nosotros. El pecado dejó de ser nuestro rey y se volvió nuestro enemigo. Digan conmigo: ya no es mi rey. Otra vez bien convencidos: ya no es mi rey. El pecado ya no tiene el poder de gobernar tu vida. Ahora se ha vuelto tu peor enemigo, pero no tu rey. Cuando estamos en Cristo, el pecado deja de ser nuestro rey y se vuelve nuestro peor enemigo. Y la Biblia nos enseña en Romanos 6:12 que su propósito del pecado es volver a reinar sobre nosotros. El pecado está ansioso por reinar tu corazón, por cegar tus ojos de nuevo, por paralizarte como hijo de Dios, para que no disfrutes para aquello que fuiste llamado a hacer. No sé si usted me está explicando,
Pero algo que el pecado quiere volver a producir en ti es esclavitud. Pero no puede ser posible a menos que tú lo permitas. El pecado ya no es mi rey, ahora es mi enemigo. Fíjate lo que dice Romanos 6:12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni obedezcan a sus malos deseos. Dice Romanos 6:12, a los cristianos les está hablando de Roma y les dice Pablo, no permitan que esa inclinación los gobierne, que ese deseo de hacer el mal les reine en su corazón. Lo voy a leer literal. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en sus cuerpos mortales, ni obedezcan a sus malos deseos. Pregunta, en este momento, ¿el pecado es tu rey o es tu peor enemigo? Pregunta otra vez, en este momento, ¿el pecado es tu rey o es tu peor enemigo? No, así como que ya sabemos. John Owen dice lo siguiente: cuando el pecado nos deje en paz, nosotros lo dejaremos en paz. Que mucho de lo que hoy vamos a ver lo tomamos de John Owen. Es un teólogo ya de cientos de años atrás. Y dice ahí: ¿cuándo vamos a dejar de luchar contra el pecado? Cuando él deje de ser nuestro enemigo. ¿Sabes cuándo va a suceder eso? Hasta que estemos con el Señor. Por lo tanto, tenemos una lucha cada día que enfrentar. John Owen decía lo siguiente, lo voy a leer literal: cuando el pecado nos deje en paz, nosotros lo dejaremos en paz, lo cual no sucederá hasta que estemos en el cielo. Mientras tanto, nos encontramos en una lucha, como ahorita con dormirnos o mantenernos despiertos. Y es bien natural, yo he estado ahí donde tú estás ahorita, y el calorcito nos abraza rico, ¿verdad? Y luego si ayer no dormimos bien, peor tantito. Y si en la semana nos ha ido un poquito mal a la hora de dormir, pues ya estamos arruinados. Y empezamos ¿a qué? A luchar contra, y nos aventamos aire. El pastor ya nos dijo que la pastora venda allá abajo unos ventiladores para que no nos podamos dormir. Yo de repente trato de bostezar. Cuando voy manejando, a mí me gana mucho el sueño, y me dijo alguien una vez: trata de ir masticando algo para que tu cerebro se active. Y cuando no tengo ni cacahuates ni nada, trueno mis dientes así. ¿Pero qué creen? Que no me funciona. Y el sueño me quiere ganar muchas veces. No estoy diciendo que estés en pecado, estoy usando un ejemplo. Como ahorita estamos luchando por querer escuchar la palabra de Dios, querer llevarnos algo a casa, y es una lucha que constante. Casi cada domingo tenemos esa lucha, ¿sí o no? En alabanza, como estamos de pie, es más fácil, pero el pecado nos está asediando todo el tiempo. El pecado no duerme. La tentación está permanentemente tocando nuestra puerta. Estamos hablando de la santidad. Dice: por medio de la santidad, Dios nos ha capacitado para tener victorias sobre el pecado. En conclusión, Dios es quien santifica. Digan conmigo: Dios santifica. Y aquí va algo interesante. Sin embargo, Dios usa ciertos medios por los cuales Él quiere seguirnos santificando. Y todo creyente es responsable de usarlos fiel y responsablemente estos instrumentos o estas cosas que Dios ha creado. Ahora tengo que hacer una aclaración. En la teología existe la santificación instantánea y también existe la santificación progresiva. Y a la que hoy estamos apuntando es a la santificación progresiva, aquella que va de menos a más. Si tú te examinas en tu vida, si tú das un ojo hacia atrás, ya no se te salen las mismas groserías, ni la misma cantidad. Espero en el Señor que así sea. Ya no te enojas tan rápido, ya te tardas un poco más, como 10 minutos más. Ya pasa la chica y ya tienes el valor de, ¿no?
soy hijo de Dios. ¿No? Ya no soy esclavo. Y te da la orden. Soy un hijo. Hoy hemos avanzado, ¿no? ¿Y a base de qué? De aprender quién soy en Cristo Jesús. En nuestra identidad radica la victoria, en el entendimiento. Por eso Pablo ora para que los ojos de cada creyente sean ¿qué? Alumbrados, para que podamos conocer quién es Dios. ¿Cuántos pueden con toda honestidad declarar que Dios los está transformando? Todos aquí. 10 años atrás no ibas a la iglesia, ni buscabas a Dios. Hoy estás aquí. Felicidades, estás siendo transformado. Pero no te descuides, porque el enemigo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda como los chavos buscando qué mujer está descuidada, a qué mujer no le dan atención para, hola mi reina. Y la señora dice, ay, no, siente bonito. Ni mi esposo me dice. Y esa es la técnica, poco a poco, va soltando palabras, nos va quizá desanimando, nos va quizá paralizando. Satanás y el pecado y la carne son los enemigos más pacientes que hay sobre nosotros. Ellos no tienen prisa y están buscando una oportunidad para hacernos caer. No podemos permitirnos, dice la palabra, dormirnos. La palabra nos invita a estar velando todo el tiempo, a estar atentos contra esta lucha. En conclusión, quedamos que la santificación la da el Señor. Sin embargo, Dios usa ciertos medios para seguir creciendo en nuestra santificación, entre paréntesis, progresiva. Y todos debemos usar fiel y responsablemente estos elementos. Voy a mencionar unos, no los vamos a tocar ahorita. Por ejemplo, el estudio de la palabra es una forma de matar y mantener nuestro enemigo bajo control. La palabra, ¿cuántos leen la palabra durante la semana? No respondan. La palabra, la oración, la intimidad con Dios, hablar con Dios es otra forma. Pero hoy vamos a apuntar específicamente a la mortificación, que es otro elemento que Dios ha creado para mantenernos en santidad. Y la santidad no tiene que ver mucho con el cuerpo, sino con el corazón. ¿Hasta aquí me doy a entender? Ok, vamos a apuntar a un elemento que es la mortificación de la carne. Texto, Romanos 8:12, ¿qué dice? ¿Alguien que se pueda parar de pie y leerlo? Romanos 12 al 13. Gracias, Eric. Voy a leer versión Dios habla hoy. Dice así: pues, hermanos, tenemos una obligación. ¿Una qué? Pero no es la de vivir según la inclinación de la naturaleza débil. Porque si vivimos o si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Digan conmigo, morirán. Pero si por medio del Espíritu Santo hacen ustedes morir, digan conmigo, morir, esas inclinaciones vivirán. Clave, obligación. La mortificación es una obligación del creyente. Dice así pues, hermanos, tenemos una ¿qué? Obligación. Pero no es la de vivir según la inclinación de la naturaleza débil. Porque si vivimos o si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Y está hablando de la separación permanente con Dios. Está hablando no solamente de una separación temporal, sino una separación eterna. Dice, si ustedes viven en pecado, morirán, estarán separados de Dios, no por un tiempo, sino por la eternidad. Si ustedes obedecen su naturaleza, si ustedes van corriendo tras sus pasiones, entonces ¿qué? Morirán. Estamos hablando de una muerte más allá de la muerte física. La peor muerte que el ser humano puede experimentar es la separación de Dios.
Y dice, hermanos, si ustedes viven dándole gusto a su naturaleza, entonces morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, ¿qué? Vivirán. El apóstol está diciendo, hay dos caminos, hay dos vertientes. O vives para la carne y mueres, o vives en el Espíritu y vives en abundancia. No sé si me entienden, me doy a entender. Es una obligación. Colosenses 3 del 5 al 6 dice lo siguiente. Colosenses 3 del 5 al 6. Tampoco la tienes esa cita. Líderes, apúntenla por favor. Colosenses 3 del 5 al 6 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Nadie diga lotería, nadie diga ya llené todo el tablero. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. ¿Hagan qué? Morir. ¿Hagan qué? Morir. Estas cosas, ¿cuáles? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricias, las cuales son idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. ¿Qué dice después? ¿Me pones el otro versículo, por favor? 7. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Es decir, está hablando con creyentes, le está diciendo, no dejes que lo que habías dejado vuelva a gobernar tu vida. No dejes que lo que ya había Dios conquistado te vuelva a conquistar, porque puede pasar. Pero no fuimos llamados para eso. Dice el 8, pero ahora dejen también vosotros todas estas cosas. Porque nadie se escapa. A lo mejor yo no tengo un amante, a lo mejor yo no robo, a lo mejor yo no veo con deseo a la mujer, pero mira, dice también, dejen la ¿qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. De pecados que vemos enormes, se pasa a pecados que no son tan. Pues hoy mentí, ¿no? Pero fue para que ya me dejara de molestar. Hoy me aventé un chismecito. Pero es un chismecito, o sea, con eso no mato a nadie, ¿no? No, o sea, avanza en tu santidad. No te quedes ahí. A lo mejor ya dejaste unas cosas, pero debes dejar otras. Haced morir. ¿Qué es la carne? Ya vimos que la carne es la inclinación que el ser humano tiende a pecar. Romanos 7:14 dice que todo ser humano, nadie se escapa de esta inclinación, esta necesidad a hacer lo malo. Nadie, voltea al ver que está a tu lado, por más cara de bueno que tenga, por más santurrón que parezca, así venga de traje y corbata, nadie se escapa de esta tendencia a hacer lo malo. Pero no somos esclavos del pecado. Tenemos esa tendencia, pero tenemos en Cristo Jesús el poder para deshacer las obras o la tentación. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok. Ahora, ¿qué es la mortificación? La mortificación, que tampoco lo tienen en sus hojas, es un debilitamiento constante de la fuerza del pecado sobre nosotros. Es debilitar la fuerza del pecado constantemente sobre nosotros. Es una lucha continua sobre el pecado. Ya estoy hablando que es la mortificación. No estoy hablando de lo que es la carne. ¿La carne qué es? Gracias. Es la inclinación. Cuando el hombre pecó, quedó ¿qué? Inclinado hacia el mal, con una tendencia a hacer lo malo. Pregunta: ¿aún los cristianos tenemos esa tendencia? Sí. Aún nosotros como hijos de Dios estamos siempre tentados a hacer lo malo.
E incluso muchas veces hacer cosas que parecen buenas, pero con una intención mala. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué es la mortificación? Es debilitar el pecado o debilitar la carne constantemente, día tras día. ¿Sí me explico? 2, es luchar continuamente sobre el pecado. Es tener victorias constantes sobre el pecado. Debo aclarar que la inclinación o la mortificación nunca ha sido una tarea fácil para el creyente. Hago yo una pregunta a ustedes que me escuchan. ¿A quién le gusta morir? ¿A quién cuando va al médico y le dicen te quedan 3 meses de vida, se regresa bien contento? ¡Wow! Me quedan 3 meses de vida, ya voy a morir. Y ya con su familia vamos a hacer fiesta porque voy a morir, estamos festejando que voy a morir. ¿Alguien hace eso? Normalmente la muerte nos da miedo, nos da terror, nos saca de onda. Cuando recibimos una noticia de que alguien puede morir, lloramos por tristeza. ¿A quién le gusta morir? A nadie. Y es que debemos reconocer que mortificar la carne es difícil. Duele, a nuestra carne le duele. Decirle no a esa mujer que no es tu esposa y hace cosas que tu esposa no hace, y decirle no, no es cosa fácil. Decirle a ese hombre que te da lo que necesitas para vivir y no es tu esposo y no es ni siquiera novio formal, ¿cómo le llaman? Gary, quién sabe qué, papi, ¿no? El que te mantiene. Y decirle ya no, porque quiero vivir para Cristo. Y ahora ponerte a chambear, dejar de robar, dejar de tomar lo que no es tuyo para ponerte a trabajar 8 horas y ganar lo mismo, no es cosa fácil. Y por esto no es un tema que se trate muy comúnmente en las iglesias, porque morir a nuestra carne no es nada sencillo. Decirle a nuestros ojos que no, decirle a nuestra boca que no al chisme del día. Hemos usado mentiras para salir una y otra vez de los problemas, y ahora tratar de decir la verdad siempre no es cosa fácil. A mí me cuesta trabajo. No sé a ti, pero para mí es una tarea que implica demasiado esfuerzo. Pero la Biblia es clara y nos invita y nos dice que es una obligación morir a los deseos de nuestra carne, no por nuestras propias fuerzas, sino por medio del Espíritu que mora en nosotros. Hay 2 cosas que hacen más complicado la mortificación. Número 1, la ignorancia que hay sobre el tema. Es decir, ignoramos acerca de que debemos hacer esto y cómo hacer esto. Entonces todo este mes vamos a tratar esos puntos, cómo mortificar nuestra carne, para que la ignorancia ya no sea un impedimento para mortificarla. Pero hay otra cosa que nos impida en estos tiempos actuales mortificar la carne, y es la regla del esfuerzo mínimo. ¿Han escuchado esa ley del esfuerzo mínimo? Todo lo queremos rápido y sin sacrificios. ¿Cómo va? Fácil, rápido. Queremos lana, rápido. La pregunta es, ¿dónde trabajo menos? ¿Dónde hago menos y dónde gano más? Oye, a los que emplean gente eso no es cierto. O sea, tienes que chambearle. Queremos ganar lo de un licenciado trabajando poco. Mi hermana Michelle hace unos días me mandó un mensaje por WhatsApp y después yo le contesté a los 10-20 minutos y me dijo, es que te tardas mucho. 20 minutos, Michelle. Antes, para mandar una carta a la amada eran 3 meses para que le llegara. Hoy casi los mensajes son instantáneos. Y esta generación está acostumbrada a tener todo pronto. Tenemos hambre, vamos al Oxxo, compramos una marucha, la calentamos y en 5 minutos ya comimos. ¿Sí o no? Hoy hay aplicaciones para encontrar novio, ya no necesitas salir a la calle.
¿Sí o no? Estamos acostumbrados a que todo sea. Antes las reuniones duraban 3 horas. Hoy 1 hora y estamos ya queriendo acabar este vato. Yo me acuerdo que mi papá me platicaba que cuando ellos llegaron a la colonia no había muchas casas, por lo tanto pues no había todavía un drenaje como tal, no había tomas de agua. ¿Y qué crees que tenían que hacer cuando él estaba como Ian? A todos los adolescentes que no conocen esas etapas, dice mi papá que tenía que ir al pozo, agarrar agua del pozo con un palo y se traían sus 2 cubetitas. Hoy ¿qué hacemos? Abrimos la llave y nos llega. Estamos acostumbrados a tener todo rápido. Más la generación que sigue de nosotros, aún más ellos. ¿Qué es esto? Y van a Google, googlean y en segundos tienen una información. Tú tenías que ir a la biblioteca, tenías que preguntarle a un maestro, tenías que esperar un día más. E incluso los que les tocaban las primeras computadoras, 10 minutos para que prendiera. Te vas, hacías un café, regresabas, te lo tomabas y la computadora seguía arrancando. Hoy si te tarda 5 segundos decimos la computadora está lenta. Estamos acostumbrados a tener todo rápido, sin ningún esfuerzo. Dime el ABC del éxito. Dime el ABC del amor. Y entonces todo lo encerramos en A, B y C. Pocos pasos para grandes resultados. Todos compran y se vuelve un bestseller. ¿Cómo lograr el éxito financiero? En 3 meses. Y cuando lo estás leyendo, te enteras que lleva 20 años trabajando el vato. Y que eso de los 3 meses nada más era para venderte el libro. ¿Han leído Padre Rico, Padre Pobre? Léanlo. Está increíble, de finanzas. Bueno, ya no me voy a ir ahí, pero la mortificación es un tema que duele, que no es fácil. Vivir hay que morir. Para vivir hay que morir. El camino a la vida es a través de la muerte de nuestros pecados y la negación de nosotros mismos. Lucas 9:23 dice: después les dijo a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la salvará. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice, olvídese de sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. La cruz implica ¿qué? Sacrificio. Morir a nosotros mismos. Número 1, no hay atajos, hermano. No hay atajos. No hay otra forma de lograr la santidad a menos que aprendamos a morir a nosotros mismos. Los atajos casi siempre nos llevan a salidas falsas. La gente que ha decidido adelgazar con métodos no garantizados casi siempre termina mal. ¿Cuál es la mejor fórmula para adelgazar? Una dieta, ejercicio, morir a los taquitos de suadero por la noche, al pozole el 15 de septiembre, al pavo en diciembre. Pero no nos gusta morir a nosotros mismos. Nos gusta darnos placer. Hermano, no hay atajos, no hay fórmulas fáciles. La única manera de lograr la santificación es muriendo a nosotros mismos. Lucas 9:23 dice: porque si vives conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay atajos, no hay salidas fáciles. La única manera es muriendo a nosotros mismos. Jesús, nuestro mayor ejemplo a seguir, para pagar nuestros pecados, ¿qué tuvo que hacer? Morir. Y le dijo al Padre alguna vez: si es posible, pasa de mí esta copa, pero Señor, no se haga como yo quiera, sino conforme a tu voluntad. ¿Y su voluntad del Padre cuál era?
que muriera. ¿Cuál crees que sea la voluntad para ti? Que mueras a tu carne, que muramos a nuestra carne, a nuestros deseos por medio del Espíritu. De otra manera, nos espera la separación, la muerte con Dios. Paso número 2, ¿cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los no creyentes frente al pecado? Quiero aclarar esto porque entonces decimos mortificación, salud, puede ser que jamás vuelvas a pecar. ¿Estamos hablando de eso? No, porque hablamos de que hay una naturaleza en nosotros, pero sí estamos hablando que mortificar la carne es cada día pecar menos. ¿Sí están conmigo? ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios? Fíjate, dicen tus hojas, lo que nos hace diferentes al mundo es que observamos el pecado de manera diferente. Mientras el mundo lo abraza, los hijos de Dios lo odiamos y luchamos contra él. Sin embargo, caemos muchas veces, pero ya no lo amamos, a veces hasta estamos orgullosos de nuestro pecado. Nos sentimos orgullosos de lo que hacemos. La diferencia entre los hijos de Dios es que ahora odiamos y tratamos de pelear contra ese pecado. Tratamos de luchar contra ese pecado.